Muchos hablan del cáncer de próstata, pero pocos conocen cómo funciona realmente y a quienes afecta primero. ¿Qué síntomas deberían de poner a los hombres en alarma? Y un cáncer de próstata es detectado a tiempo, se puede curar por completo. ¿Por qué le tienen tanto temor al examen físico y cómo es esto realmente? Hoy vamos a hablar sin rodeos ni tabúes sobre una enfermedad que afecta a miles de hombres, pero que detectada a tiempo tiene cura: el cáncer de próstata. Y para entenderlo mejor, hoy nos acompaña el doctor Marcelo Tirado, oncólogo de nuestro estado. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, gracias. Bueno, sí, agradecido con todos ustedes por esta invitación que permite que comparta con ustedes y con la audiencia la mayor información posible y precisa que permita a las personas, sobre todo a los hombres de mediana edad, conocer esta enfermedad y cómo tratarla a tiempo, cómo acudir al médico de la manera más precoz y evitar sus complicaciones. Exacto. Muchos hablan del cáncer de próstata, pero pocos conocen cómo funciona realmente y a quienes afecta primero. Doctor, vamos a empezar desde lo básico. ¿Qué es realmente el cáncer de próstata y a qué edad los hombres deben comenzar a chequearse? Bueno, en primer lugar, el cáncer en líneas generales es una enfermedad que afecta a las células en envejecimiento. Y el cáncer de próstata en líneas generales, valga la redundancia, es una enfermedad propia del hombre. La glándula prostática, si bien es cierto, es una glándula clave para la procreación. La glándula prostática es la que impulsa y produce sustancias para que el semen llegue a la vagina y fluya y llegue a la fecundación del óvulo. Esta glándula antes de los 40 años no debería generar ningún problema en ningún hombre, pero a partir de los 40, 45 años ella comienza a experimentar cambios propios de la edad y condicionados más que todo por la acción hormonal de la testosterona. Y después de los 50 años hay que tener muy en cuenta sobre todo los cambios en el hábito miccional. El hombre comienza a tener disminución del chorro miccional, comienza a tener urgencia miccional, comienza a tener nicturia separada varias veces en la noche. Aunque es propio de la hiperplasia prostática benigna, que no es cáncer, esos síntomas se comparten tanto para el cáncer como para la enfermedad benigna. Lo incómodo del cáncer de próstata es que muchas veces ocurre sin estos síntomas. Y como ocurre sin estos síntomas, el hombre después de los 45 o 50 años debe acudir a la consulta con el urólogo. Es decir, que desde los 45 a 50 años ya deben comenzar a chequearse. Perfecto. Tanto así que en los países desarrollados, el tacto rectal como tal, que es incómodo en nuestra sociedad, en nuestra cultura, no es el estándar, utilizan más el antígeno prostático como método de detección. Sin embargo, por separado los dos no son fiables. Siempre el diagnóstico se hace con la combinación de ambos, tanto del antígeno prostático como del tacto rectal, porque uno a veces excluye al otro. Un antígeno prostático puede estar normal, pero si el tacto rectal está alterado, ese paciente, el urólogo puede considerar hacer o realizar la biopsia de próstata. Es una realidad que entre los hombres todavía existen miedos, chistes y como que ese tabú al momento de ir al urólogo. ¿Por qué le tienen tanto temor al examen físico y cómo es esto realmente? O sea, ¿cómo es realmente esta evaluación? Mira, es algo cultural. Fíjate que hasta uno mismo, yo soy apureño, criado en esa cultura, vamos a decir, no machista, sino esa cultura de que el hombre, pero en líneas generales, lo que te dije al principio, el cáncer de próstata puede cursar sin ningún síntoma. Y un hombre de 45 o 50 años tiene que acudir al médico urólogo para que una vez le haga el antígeno prostático también le haga el tacto rectal. Es incómodo para esta cultura. Pero es necesario. Pero es necesario porque muchas veces el cáncer, el urólogo palpa la lesión
y no necesariamente el antígeno prostático esté elevado, porque muchos dicen, no, yo me hago el antígeno y evaden el tracto rectal, que es sumamente necesario en nuestro medio donde no tenemos recursos, o es difícil acceder a recursos más diagnósticos más complejos como una resonancia magnética nuclear que permite incluso ser tan sensible como el tracto rectal para ubicar lesiones sospechosas. A veces pensamos que si no hay síntomas ni dolor, todo está bien, pero ¿qué síntomas, qué síntomas deberían de poner a los hombres en alarma e ir al médico? Bueno, en primer lugar, como te dije, la edad. Después de los 45, 50 años, debes acudir a una consulta con el urólogo. El otro asunto es la herencia. Si tú tienes familiares de primer grado, llámese papá, hermanos, abuelos, que hayan padecido cáncer de próstata, debes acudir tempranamente a la consulta con el urólogo, hacerte el antígeno prostático y todas las recomendaciones que él te puede dar para de manera temprana descartar o no la presencia de esta enfermedad. Doctor, para nadie es un secreto que cuando nos diagnostican un cáncer, se siente al principio como que ese miedo y ese temor. Pero la medicina ha ido evolucionando durante estos últimos años. ¿Y cuál es ese tratamiento actual para un paciente que ha sido detectado con cáncer, en este caso con cáncer de próstata? Fíjate, el cáncer de próstata tiene la particularidad de que, aun siendo una enfermedad debutando como enfermedad metastásica, que es la enfermedad incurable, son pacientes que pueden responder muy bien al tratamiento, pero el tratamiento curativo es la cirugía o es la radioterapia en enfermedades diagnosticadas tempranamente, tomando en cuenta que la prostatectomía radical es una cirugía cruenta, vamos a decir, que deja ciertas limitaciones o ciertas secuelas como trastornos en la difusión, como disfunción eréctil, incontinencia, y la cirugía se le ofrece a pacientes que tengan expectativas de vida de más de 10 años, o sea, en personas o hombres menores de 65 años, que es el tratamiento curativo de entrada, pero también la radioterapia en esos pacientes que no califiquen para una cirugía puede ser un tratamiento curativo para el cáncer de próstata. Y con respecto a la enfermedad avanzada o metastásica, como es una enfermedad hormonosensible, hay casos, incluso tengo casos de pacientes que tienen 10, 12, 15 años con una enfermedad metastásica y ellos están bien o sobrellevan la enfermedad como una enfermedad crónica y no han tenido complicaciones que pongan en riesgo su vida. Es decir, que si un cáncer de próstata es detectado a tiempo, se puede curar por completo con estos tratamientos. Con cirugía en pacientes que califiquen, que tengan expectativa de vida mayores de 10 años o un paciente menor de 65 años, o en pacientes de mayor edad con radioterapia en combinación con hormonoterapia. Doctor, desde nuestra realidad local, ¿cuál es el índice de pacientes con cáncer de próstata acá en nuestro estado Apure, tomando en cuenta que acá en nuestro estado muchas veces el machismo pesa más que la propia salud y los hombres a veces sienten como que no, yo no voy al médico porque yo soy un macho y cosas como esas? Bueno, ¿cuál es el índice acá en el estado? El asunto es el siguiente, fíjate, yo veo promedio 50 a 60 pacientes anuales con cáncer de próstata en nuestro medio aquí en San Fernando. Y lo triste y lo lamentable es que llegan con enfermedad avanzada, con enfermedad metastásica y una enfermedad que es incurable. Tanto así que dependiendo de la agresividad del tumor, la expectativa de vida va de 1 a 3 años en enfermedad metastásica, pero como te dije hace poco, hay pacientes que tienen 10, 12, 13 años con metástasis en los huesos y por allí andan tranquilos. Y tengo, ¿qué te digo?, no menos de 5 o 6 pacientes con esta condición especial, pero lamentablemente los pacientes que llegan a nuestras consultas llegan más del 70% con enfermedad avanzada metastásica
o incurable. Detrás de esa bata blanca hay un ser humano. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu profesión? Háblanos un poco del doctor Marcelo Tirado. Bueno, fíjate, lo que me apasiona de mi profesión es que no todo se sabe. Todo paciente es un mundo diferente. Todo paciente es un reto. Es un reto que, por más que estudie, antes de venir para acá, en la madrugada, ayer estudié, revisé y siempre sé. Se consigue algo nuevo. Siempre sé que sé cada día más, pero sé menos. ¿Qué es lo que pasa? El reto es que tienes que estar en una formación constante y ofrecer en estos medios en que nosotros estamos el mejor tratamiento humano y científico para que estos pacientes sobrelleven de mejor manera esta enfermedad. Así es. Entonces la pasión es tratar de día a día ser mejor. Exactamente. Y creo que todos estamos en ese camino, buscando una perfección que nunca vamos a alcanzar. Doctor, ya para dejar un mensaje claro a esos hombres que nos están escuchando, ¿cuál es la diferencia entre un cáncer de próstata detectado a tiempo a uno que se descubre ya muy tarde? La diferencia es la sobrevida. Un paciente que se diagnostica con un tumor o un cáncer de próstata temprano, un paciente que va a morir de otra causa menos de cáncer de próstata si se trata. En cambio, un paciente que se diagnostica con una enfermedad avanzada metastásica, obviamente lo más probable es que va a morir de cáncer de próstata. O sea, la diferencia es esa. Que ¿La vida o la muerte? La sobrevida en el paciente con enfermedad localizada, aunque pueden recurrir, pero es a 10 años o más. En pacientes con enfermedad avanzada es 1, 3, 4, 5 años. Casos excepcionales, como te comenté, que pueden vivir más tiempo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir esos valiosos consejos con nosotros. De verdad, agradecidos con usted. Y a quienes nos escuchan, recuerden que un chequeo a tiempo salva vidas. Compartan este episodio con los hombres de su familia y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.